Mañana venir ante tu presencia para poder encomendar este tiempo, más encomendarlo, preservarlo para que el Espíritu de Dios pueda ministrar nuestras vidas, el Espíritu Santo pueda vigorizar nuestros ánimos, nuestras actitudes, Señor, que más que un tiempo solamente de volver a escuchar una información, podamos redescubrir en nuestras vidas la vocación del cristiano, de lo espiritual, de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Ayúdanos a fortalecernos en el espíritu, a poder tener cada vez más una experiencia genuina contigo, que esta palabra que vamos a exponer en esta mañana pueda ser una palabra vigorizante en nuestros huesos, que pueda estimular a la esperanza, al regocijo, al cambio, Señor. No permitas que el enemigo arrebate y nos robe la bendición. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, en el año 2006 regresamos de Guatemala, donde habíamos estado trabajando por 5 años, y una de las razones por las cuales regresamos a El Salvador era porque el tiempo que yo estaba pastoreando la iglesia bíblica de la Misión Centroamericana, en apariencia era un pastor de iglesia centroamericana, pero en experiencia ya no era un pastor de iglesia centroamericana. Entonces había una lucha mía interna entre lo que la misión creía y lo que Dios me estaba mostrando en la intimidad. Ese tiempo en Guatemala fue un tiempo de romper y de rasgar muchas de las cosas que había creído y de replantearlas nuevamente. Lo interesante del caso es que esa lucha espiritual solo la experimenté yo, y aunque muchas veces tenía que estar presente en el púlpito predicando, había muchas cosas de las que estaba diciendo que ya no estaba tan convencido. Entonces decidimos regresar a El Salvador, y veníamos sin ningún tipo de oportunidad ministerial, sin ningún tipo de trabajo, de algún tipo de cosas, pero yo comprendía que Dios estaba llevándonos a una nueva etapa espiritual y que Él iba a proveer todo lo necesario para que pudiéramos subsistir. Los primeros 3 años traíamos unos ahorros que nos habíamos hecho en Guatemala, y cuando regresamos aquí, el hermano Benjamín empezó a estudiar en la universidad. Mi esposa encontró nuevamente su trabajo en el colegio, pero a mí se me cerraron todas las puertas, y pasaron unos meses y todos los ahorros se fueron acabando, hasta que llegamos a un momento en que un día amanecimos, no teníamos ni 5, no teníamos ni para comer, no teníamos ni para el bus, no teníamos absolutamente nada. No habían perspectivas de ningún tipo de cosas. El haberme ido 5 años aquí y el haber comenzado con ciertas ideas me cerraron todas las puertas a nivel ministerial de las iglesias tradicionales. Pasamos casi unos 6 meses en que era una crisis donde yo no sabía qué hacer. Intenté hasta trabajar en un call center, pero se me cerraban las puertas. Fui a la Universidad Evangélica y llegué y me dieron oportunidad de trabajar. A la semana me dijeron que ya no podía, me sacaban de los trabajos, se me cerraban todas las puertas, no había ningún tipo. En medio de esa lucha espiritual,
mi cuestionamiento era, bueno, ¿por qué si yo he tomado una decisión de seguir lo que creo y lo que Dios me ha enseñado? ¿Por qué Dios nos respalda? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué nos pone en esta situación? Al finales de ese año apliqué para una plaza que apareció en el periódico. Yo no sabía dónde era el lugar, pero después me di cuenta que era Visión Mundial. Y fui a aplicar a eso ya desesperados por todas las situaciones en las que estábamos viviendo. Y apliqué a Visión Mundial y el trabajo salió, pero había que irse a vivir a Guatajiagua y estar metido allá todo el tiempo entre las comunidades más difíciles. Y de repente, después de haber obedecido a Dios en cuanto a creerle la fidelidad de Él, me fui dando cuenta que me fui metiendo en situaciones en las cuales Dios parecía contradictorio con lo que quería para mi propia vida. Y fue haciendo mella en mi fe por el hecho de pensar, bueno, pero si yo estoy tratando de hacer la voluntad de Dios, ¿por qué Dios me está tratando de esta forma? Y pasamos, cuando terminó el año, ese año en Visión Mundial, me despidieron sin ninguna causa aparente, simplemente porque el que era mi jefe era un pastor que me tenía envidia y porque lo veía que yo iba desarrollándome como una amenaza contra él. Simple y sencillamente decidió despedirme. Y en menos de un año y medio experimenté todas las cosas que no había experimentado durante mucho tiempo. Fue un tiempo bien difícil y siguió y siguió. Y me di cuenta entonces de que muchas veces cuando nosotros hablamos de la fe y hablamos de que Dios está ahí y nos va a ayudar y nos va a sostener, es cierto. Pero muchas veces Dios se ve extraño, muchas veces Dios hace cosas a las cuales nos obliga a cosas y situaciones que no son simplemente que nos gustan. Hay veces que pasamos periodos largos de dolor y depresión, atrapados por las circunstancias, en miedo, enfrentando probabilidades que parecen imposibles, y atravesamos valles largos y oscuros, algunas circunstancias de las que nosotros estamos padeciendo en nuestras vidas quizás van más allá de nuestro control, de modo que algo tan simple como oír el sonido de un teléfono o recibir una cosa en el correo o un toque en la puerta pueden hacernos a nosotros perder nuestra estabilidad y decir que ya vienen malas noticias. Una de las cosas más feas de ese tiempo es el hecho de que si algo iba a salir mal, no iba a salir mal, iba a salir peor. Significaba que si el carro se iba a arruinar, se arruinaba completamente y no había recursos para eso. Si iba a haber una entrevista de trabajo, o sea, las cosas se complicaban, todo era negativo, todo era cerrado. Y yo no sé si alguna vez ustedes han estado en una situación en donde sienten que todo lo que intentan, como que Dios lo para y lo detiene o permite que el enemigo lo haga. Algunos han dicho que la preocupación es poner signos de interrogación donde Dios ha puesto puntos y que la preocupación es una forma de ateísmo porque revela una falta de fe y confianza en Dios. Déjenme decirles que durante todo ese periodo yo buscaba más a Dios porque quería encontrar respuestas. Y a medida que han pasado todos estos años, estamos hablando que ya son, ¿cuántos años? De 2006 son 13 años de que regresamos, las cosas no están tan bien que digamos como uno hubiera esperado y anhelado o hubiera perfilado en la vida de la situación. Ahora, lo curioso del caso es que esta situación en mi vida hizo replantearme ciertas cosas. Por ejemplo, hizo replantearme aquella famosa cosa que dice
que Dios no nos va a dar algo difícil que podamos soportar, y no es cierto, Dios sí nos puede dar algo bien complicado. Que Él está controlando, sí, que no nos va a pasar nada malo a pesar de que estamos buscando la voluntad de Dios, y no es cierto, sí nos pueden pasar cosas malas si estamos buscando la voluntad de Dios. Y eso ha quedado como como un sentido de frustración o de duda con respecto a pedirle a Dios las cosas, porque a veces cuando me acerco a Dios y le digo, Señor, yo quisiera tal cosa, al final digo, y quién sabe si Dios me da todo lo contrario, y entonces ¿para qué le pido? De todas maneras va a hacer lo que quiere que haga con nosotros. No sé si a ustedes les pasa eso, pero esa ha sido una lucha durante estos 13 años, porque Dios me ha llevado a lugares que no me imaginé, me he pasado por circunstancias que nunca deseé, experimenté cosas que dije que nunca iba a experimentar, y todo lo que realmente yo pensé que no me iba a suceder, me ha sucedido, y de diferentes maneras. Y creo entonces que si a la hora de las horas Dios se le antoja hacer algo, lo va a hacer con mi consentimiento y sin que me lo explique, porque siguen habiendo dudas. Y yo llegué a un momento en que dejé de decirle a Dios ¿por qué? ¿Para qué? O sea, llegué a un momento en que dije, ya ni pregunto, y de todas maneras me va a contestar. Y cosas que han pasado en mi vida han sido difíciles para mí, porque son como mensajes de Dios directos a un trato conmigo, y en los cuales le pregunto ¿por qué este trato conmigo? Y simplemente Dios no responde. La idea es seguir caminando, andar por fe. Por ejemplo, una de mis grandes frustraciones y de mis grandes como heridas que están allí y que están sanando, pero que son como, ¿por qué Dios hizo esto? Fue, por ejemplo, el hecho de que mi cuñado muriera un día de mi cumpleaños. O sea, es una pregunta que viene a mi mente, ¿por qué? O sea, es como que dijera, va, tu regalo de cumpleaños es la muerte de un ser querido. O sea, es como una contradicción, ¿me entienden? Entonces, ese tipo de situaciones son situaciones que te pueden causar en tu vida, hermano, un dolor tan grande que lo puedes sobrellevar, pero pierdes aquella perspectiva con Dios, en la cual con Dios ya, sí, pues Dios sí está bien, Dios es bueno, y no lo puedo cuestionar, Él hace, sabe lo que tiene, pero no nos da como una vida de gozo. En ese tiempo comencé a buscar a Dios, y uno de los tiempos en que Dios me ministró fue en la serie de mensajes que voy a compartir ahora. Dios me mostró que muchas veces, en parte de la peregrinación suya y mía, nos va a llevar a encerrarnos frente a un mar como el Mar Rojo. Y que Él dice, ahí te quiero, ahí quiero que estés, esa es mi intención. ¿Y qué hacemos cuando nos enfrentamos a los callejones sin salida? ¿Cómo reaccionamos ante las imposibilidades de nuestra vida? Hemos sido llamados a superar lo imposible en la vida. Nuestras vidas cristianas están diseñadas o condicionadas con ideas y doctrinas que nos limitan a creer en lo sobrenatural, porque Dios puede hacer cosas extraordinarias. Pero cuando nos enfrentamos a los grandes obstáculos de nuestra vida, perdemos nuestra confianza en Dios, porque lo vemos demasiado grande, demasiado ancho, demasiado profundo, que no podemos esquivarlo. Y me he dado cuenta que de vez en cuando Dios nos va a llevar por sendas que nos conducen a algo más grande que tú y que tu fe, y te va a enfrentar a algo que definitivamente no lo puedes manejar. Esos momentos son los momentos que yo llamo momentos que estamos encerrados, en donde Dios nos ha asediado y Dios tiene una actitud como de encerramiento en nuestras vidas. Ahora, en ese tiempo encontré en Éxodo 14, en ese evento del paso del Mar Rojo, encontré al menos 10 reglas que Dios quiere que nosotros
pongamos en práctica o entendamos cuando nos vemos en una situación asediados, cuando nos vemos que estás frente a un mar que es demasiado ancho para vadearlo, demasiado profundo para poderlo pasar, y atrás tienes una salida donde están los carros de Faraón y a los lados están las montañas encerradas, y te ves en una situación, no puedes ir adelante, pues para atrás ni a los lados, porque simplemente y sencillamente estás ahí metido en una situación tan complicada. No son 10 pasos rápidos y fáciles para obtener soluciones instantáneas, y tampoco voy a hablar de los 10 pasos ahora, voy a hablar de 9 nomás. Entonces, pero en caso nos tomará tiempo pasar por la angustia de hasta llegar a ver resultados positivos en nuestras vidas. Y es que miren, si hay una cosa que esta semana Dios me ha estado ministrando, es el hecho de que nosotros, cuando somos fieles a Dios, caemos mal. O sea, ese sentido de lo que algunos autores llaman de esa imaginación profética subversiva, hacemos el contraste en medio de eso. Y estaba estudiando la vida de Simeón, y Simeón, cuando tiene a Jesús en sus manos, todo el mundo está diciendo que lindo el niño, este va a ser un gran hombre, estoy viendo la salvación de Israel y todo lo demás, y lo tiene en sus manos, y de repente le dice, vuelve a ver a María y le dice, mira, este niño te va a romper el alma como una espada, y va a ser señal de contradicción, y muchos lo van a rechazar. O sea, para mí es feo como que alguien diga, ¿qué decís? De hecho, el artículo que escribí sobre eso se llama Cuando el baby shower se echa a perder, ¿no? Porque es aquí, todos están sacando sus regalos, pero que hay que el niño o la niña es tan linda y que esperamos que sea esto y lo otro, y de repente sale, sí, pero te va a hacer malacate y te va a hacer sufrir a vos. Es como que digan, ¿cómo venís a decir eso en medio de un ambiente donde todos estamos diciendo cosas? Y se da. Un pastor escribió hace poco en Facebook sobre un dilema ético que tuvo, de que él iba a un hospital y cuando iba a entrar había un señor que quería ver a su niño y no había llevado el documento para entrar, entonces el policía le dijo que no, y el niño tenía cáncer y la persona le estaba diciendo de que no podía entrar. Entonces él se sintió indignado y le dijo que lo dejara entrar, y no lo dejó entrar. Al final entonces él se metió porque él iba a visitar a alguien, y luego estando ahí adentro hizo que con otra persona sacara su pase y se la mandara para que como que fuera pase del otro, y el otro pudo entrar con su pase que no era su pase y pudo entrar. Entonces pone, hice bien o hice mal, y toda la lista de los que le pusieron de sus fans y sus seguidores, hiciste bien pastorazo, hiciste bien, exacto, eso fue que los religiosos y todo lo demás. Y al final, como de 40 comentarios le escribo yo, es que el punto no es si hiciste bien o mal, sino que si actuaste de acuerdo a la verdad o a la mentira. Si actuaste de acuerdo a la mentira, lo hiciste bien. Es que en ningún momento, por muy noble que sea un acto, si yo violento un principio de la verdad, es correcto, ¿me entiendes? Entonces, cuando pasó el tiempo, volví a ver todos los comentarios y solo el mío había borrado. ¿Por qué? Porque no nos gusta, o sea, somos que nos señalen puntualmente. Entonces, cuando nosotros vemos todo ese tipo de cosas, el enemigo siempre va a hacer cosas importantes. Ahora, quisiera en esta mañana que usted y yo nos enfocáramos en la primera regla cuando usted esté frente al mar Rojo. Es importante que la entienda y que la maneje, porque es algo que Dios quiere hacer. Vamos a ver Éxodo 14, versículos 1 y 2, y durante varias semanas vamos a estar viendo estas reglas. Éxodo 14, versículo 1 y 2. Dice Éxodo 14, versículo 1 y 2. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante del Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Ahora, hay varias cosas importantes. Si uno puede ver esta figura, uno se va a dar cuenta de que el Pi-Hahirot es como una entradita en medio de una cantidad de montañas,
y esa entradita llegaba a Baal-Zephón, que era un valle. Ese valle terminaba con el mar. Una vez que la persona pasaba por ese estrecho y llegaba al valle, solo quedaba esa parte de ese estrecho para poder salir de ese lugar. No podían salir a la izquierda, ni a la derecha, ni al frente. Si tapaban ese lugar, la gente quedaba encerrada. Entonces, cuando Faraón decide enviar a su ejército, lo que hace Faraón es simple y sencillamente poner el ejército en esa pequeña entrada. Y de esa forma la gente ya no podía ir para ningún lado. Entonces la gente iba a quedar en una situación de encierro, de un callejón sin salida, y iba a ser una situación muy completa. Ahora, la primera regla que encuentro en estos dos versículos, y que Dios me convenció en ese tiempo, y me ha convencido en este tiempo, es esto: hermano, date cuenta que la intención de Dios es que estés en donde estás. O sea, la intención de Dios, la primera regla que descubrí es: donde estás es la intención de Dios que estés ahí. Ya sea que te han llevado tus propios errores, ya sea que el enemigo te haya hecho esto, simplemente Dios intenta y decirte que la intención es que te des cuenta que estás donde Dios quiere que estés. ¿Y por qué digo eso? Porque el texto habla de que es Dios quien da la orden. Dios les dice: váyanse por ese lugar, caminen por ahí, métanse y lleguen hasta ese lugar. Es como que si Dios los estuviera engañando y diciéndoles: me lo voy a enganchar para que se vayan y ellos están encerrados. Cuando ellos llegaron allá, todos fueron tan bonitos. ¿Quién nos trajo aquí? Pues fue Moisés, y Moisés Dios me dijo que nos viniéramos, y entonces quien nos trajo aquí es Dios. Por lo tanto, todo lo que Dios está haciendo es que te llevó a donde Él quiere que estés. Y una cosa bien importante: si Dios te mete, es Dios quien te saca. Nadie más te puede sacar a un lugar donde Dios te ha metido. Hermanos, miren, eso entiendan. Cuando a veces Dios nos mete por circunstancias complicadas, el único que nos puede sacar de ese lugar es quien nos metió, y quien nos metió fue Dios. No pueden ser ni nuestros amigos, ni nuestras influencias, ni nuestra inteligencia, ni nuestros recursos, ni nada. ¿Por qué? Porque lo más frustrante para alguien es querer salirse de un lugar donde Dios te ha metido con tus propios recursos, porque todos los recursos que tú puedas usar para salirte del lugar donde Dios te metió son inútiles. Y no solamente eso, son frustrantes. Por lo tanto, lo que queda a uno es simple y sencillamente esperar a que Dios resuelva en nuestras vidas. Dios le dijo a Noé: metete al arca, y Dios le dijo a Noé: salí del arca. Fue hasta cuando Dios le dijo que saliera es que pudo salir. De ahí no pudo hacer, por muchas palomitas que mandó, por muchas cosas en su desesperación querer saber, hasta que recibió la orden de Dios: sal del arca. Entonces tuvo que salir. Ahora, en la historia del Mar Rojo, los israelitas seguían la nube de fuego con mucho cuidado, entusiasmados con su nueva libertad, llenos de emoción por el futuro. Sin embargo, Dios los guió a propósito a un lugar que era demasiado ancho para cruzarlo y demasiado profundo como vadearlo. Éxodo 14, Él asume la responsabilidad de guiarlos. Así que respira profundo, hermano, y recuerda: el secreto más profundo de la vida cristiana es cuando te encuentres en un lugar difícil, percátate de que el Señor te puso allí, o permitió que estés ahí por razones que quizás solo Él sabe por ahora. El mismo Dios que te guió adentro de esa situación te guiará para que salgas de ella. Ahora, hay varios detalles relevantes o pertinentes con respecto a esta regla en el texto. Se desprenden de los versículos 1 y 2 y son como áreas que deberías de evaluar o deberías de pensar para luchar, para no perder de vista esta primera regla del Mar Rojo. Hay como ciertos indicativos que Dios establece en este pasaje. La primera área tiene que ver con la frase habló Jehová. La frase habló Jehová habla acerca de la decisión de Dios en tu vida. Hermanos, ¿creen ustedes que Dios decide sobre sus vidas? ¿A veces o siempre? Siempre. Dios está tomando decisiones sobre su vida. Se lo permita o no se lo permita, quiera o no lo quiera, le guste o no le guste, sea agradable o no agradable,
Dios siempre toma decisiones sobre su vida. La expresión habló Jehová es importante porque la palabra hablar aquí es la palabra hebrea dabar, y esa palabra se puede traducir como decidir, mandar, como designar. Contiene la idea de liderar y movilizar. Esta palabra viene a demostrar que toda palabra que sale de la boca de Dios sale para gobernar y dirigir la vida. Mire esto. Cuando Dios habla, implícitamente es una orden. O sea, usted no puede entender que si Dios habla, Él está sugiriendo. No. Cuando Dios habla, está decidiendo. Porque su palabra es así de dinámica. Su palabra siempre va a estar sobre cualquier otra palabra. Una vez que sale una palabra de Dios sobre su vida, Él ha decidido sobre su vida, esa palabra va a ser un efecto de guiarlo y de conducirlo a donde esa palabra se dirija. El problema es que muchas veces nosotros no nos damos cuenta de eso. Por eso es que, por ejemplo, la palabra profética es una palabra muy especial. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla a través de los profetas y Él dice algo a través del don de profecía, simple y sencillamente no solamente está ilustrando una idea, sino que lo que está diciendo es que algo va a pasar en tu vida a través de esa palabra. Así que si alguien se te acerca y te dice, esto es lo que Dios dice, y si viene de Dios, esa palabra va a actuar y va a hacer algo en tu vida, y va a transformar tu convicción en lo que tienes que ver. Ahora, con la decisión, Moisés utiliza el nombre de Dios aquí, el nombre de Jehová, para que esa palabra esté asociada con la personalidad directa de Dios. Esta decisión de Dios implica su plan. Cuando Dios hace una decisión en nuestras vidas, vamos a estar sometidos a su poder. Si Dios determina algo, hermanos, más le vale que se haga flojito, que se calme y que aguante hasta que Dios haga las cosas. El problema es que Dios tarda mucho, muchas veces. ¿Por qué? Porque Dios no está sujeto al tiempo. El tiempo es una medida humana. Ustedes se han dado cuenta que a medida que nos vamos haciendo más grandes o más viejos, el tiempo como que va siendo más despacio para nosotros. No solamente por la vida, sino por las limitaciones que tenemos. No es lo mismo que usted se agache cuando joven a que se agache cuando viejo. Hay una gran diferencia de tiempo. No tanto porque usted ha madurado y decir no me voy a agachar tan rápido porque me puedo marear, sino porque ya las articulaciones no le dan. ¿Sí? Entonces, a medida que Dios va actuando, Él va y dice, yo la decisión que he tomado sobre Israel es enviarlo a ese lugar. La segunda área tiene que ver con la expresión de Moisés diciendo aquí, la expresión tiene que ver que le dijo a Moisés diciendo. Esto se refiere no solo a la decisión de Dios, sino a la determinación de Dios de demostrarte que ha tomado una decisión sobre tu vida. Viene Dios y se lo comparte a un hombre de Dios y le dice, mira, decirle al pueblo que yo quiero que se metan ahí y que estén ahí. Yo me he dado cuenta que la decisión de Dios nos somete a su poder. No nos podemos escapar a la decisión de Dios. Pero la determinación de Dios, nos estamos sometidos a su providencia. Ahora, la providencia es el término teológico que indica la soberanía, la supervisión, la intervención o el conjunto de acciones activas de Dios en el socorro de los hombres. Dios está dispuesto a socorrernos con señales en nuestro peregrinaje al Mar Rojo. Lo que quiero decirte es esto. De alguna manera, cuando Dios actúa una decisión en tu vida y tiene la determinación de que se pondrá elementos a tu alrededor que te van a confirmar esa determinación. En este caso fue un hombre, Moisés. Y la determinación de Dios es la que manda señales en nuestra vida que nos hacen entender que estamos bajo una decisión de Dios en nuestras vidas. En algún caso puede ser una persona, puede ser alguien que me diga algo, puede ser un detalle de una circunstancia, puede ser detalle de una noticia, de algo que está a nuestro alrededor. Lo que Dios manda es que cuando estamos sometidos a su decisión y viene la determinación de Dios, es que estemos abiertos y estemos lo suficientemente listos para ver las señales que Dios nos va a enviar para que podamos soportar la decisión que Dios ha tomado sobre nuestras vidas.
El problema es que cuando nosotros estamos problemados en una decisión de Dios, nos cerramos y ya no vemos, solo vemos negativo. Y Dios, te aseguro, está mandando personas o gente o situaciones que te van a ayudar a sostener en eso. Dios es tan bueno que muchas veces alerta a otras personas sobre lo que te está pasando. Y ahí es donde, por ejemplo, los dones que ustedes pueden tener de visión profética o de discernimiento, cuando Dios da una palabra a alguien sobre uno, sobre la vida de otro, es muy importante que seamos lo suficientemente sensibles para saber si lo podemos hacer o decir o no, o si lo que vamos a decir simplemente es algo que corrobore lo que Dios está haciendo en la vida de esa persona. Por lo general, todas las visiones proféticas y todos los dones que nos dan a nosotros de saber algo de una persona por una imagen o por una visión, tienen que ver con algo que Dios está trabajando en esa persona. Y si Dios te está poniendo esa carga y esa visión en tu vida, no es simplemente para que uno se sienta, ¿cómo se llama?, el héroe de la película sabiendo qué es lo que tiene en el interior, sino que de alguna manera Dios te está usando a ti como una circunstancia en la determinación de Dios para que esa persona avance. A veces se lo podremos decir, a veces no lo tenemos que decir, solamente tendremos que orar por esa persona, pero Dios alerta a su pueblo para que uno pueda saber que este hermano está pasando por esto, voy a orar por él. Hermanos, esa es parte del cuerpo y del discernimiento espiritual. No tenemos que andarle diciendo a medio mundo todo lo que Dios nos pone de otra persona. A veces habrá que hacerlo, a veces no habrá que hacerlo, otras veces solamente nos manda a orar. Ahora, en el caso de Moisés, Dios le dice, Moisés, decía a la gente lo que te estoy diciendo. Moisés dice, ok, yo sé que Dios quiere que se lo diga, y pongo y les digo, miren, va a pasar esto, y esto es lo que vamos a hacer. De la decisión a la determinación nos lleva a la tercera cosa. Por lo general, cuando nosotros vemos que Dios toma una decisión y está determinado a hacer algo en nuestras vidas, Él va a llevarnos en una dirección que muchas veces a nosotros no nos va a parecer como una dirección que venga de Dios. Y hay tres indicadores en el pasaje que hablan acerca de cuáles son esos elementos de la dirección de Dios que muchas veces a nosotros nos pueden dejar en un momento abrumados. Por ejemplo, cuando nos encontramos en una situación, hay tres palabras que me gustaría que viéramos en el pasaje. La primera palabra aparece en el versículo 2 que dice, den la vuelta. La segunda palabra aparece a la par de, y acampen, y la tercera, junto al mar, al final. Tres palabras básicas: den la vuelta, acampen y junto al mar. Ahora, estas palabras son interesantes porque son palabras que nos demuestran las tres dimensiones a las cuales Dios estaba dirigiendo a este pueblo. El primer indicador de la dirección de Dios es la expresión de envuelta. Esto tiene que ver con retroceder. Este retroceso es bien interesante, porque la palabra es un tiempo en el cual el retroceso es como un proceso de retroceder para atrás. Miren, no hay cosa más frustrante que el hecho de que usted haya progresado en algo y haya avanzado y que de repente Dios actúe y usted vuelve otra vez a su estado original. Y que usted lo mire y diga, ¿por qué es que he retrocedido? Muchas personas miran ese retroceso como un fracaso. Y lo interesante del caso es que una de las cosas especiales que Dios hace con respecto a esto, incluso fíjense que la palabra que se utiliza para dar la vuelta ahí, la palabra retroceder, se puede usar como alejarse de Dios o como apostatar, se puede usar muchas veces. La idea es que lo que está pasando es que la dirección de Dios nos está llevando como que en un momento determinado estamos yendo para atrás, más para atrás y para atrás. Imagínense ustedes, cuando veníamos de Guatemala, veníamos de una iglesia centroamericana en la que yo había trabajado 5 años y habíamos trabajado en la mentalidad de la iglesia. Muchas personas ya estaban acostumbradas a escuchar algunas de las ideas que yo estaba dando. Incluso los hermanos cuando estaba por venir, se reunieron conmigo los líderes y me dijeron, mira, entendemos que tú estás pasando por una transformación espiritual, ¿cómo nosotros podemos movernos a ese nivel espiritual para que te quedes en la iglesia y hagas eso?
Y yo les dije, no, hermanos, porque lo que va a pasar es que va a haber un conflicto muy interno. Y yo dije, no, voy a ir y abro una nueva congregación y empiezo de cero. Y venimos aquí y abrimos un grupo de hermanos en una oficina, allí en el Escalón, y nos reuníamos y llegamos a reunirnos como 10, 11 hermanos, y después todo se fue cerrando hasta que cerramos el grupo. De ahí vinieron otros hermanos de unas iglesias que nos dijeron que queremos que trabajes con nosotros de Guatemala, que tenían una mentalidad un poco más abierta. Comenzamos a trabajar con ellos y los hermanos nos engañaron, nos hicieron varias cosas y simplemente ya no seguimos, se cerró esa puerta. Y entonces dije, ok, pero de alguna manera ya avancé y necesito ver. Y resulta que después de pasar por todo ese periodo de avance y de que muchas iglesias estaban ya abiertas a eso, Dios me trae y me retrocede a una iglesia bautista. Una iglesia cerrada, o sea, una iglesia que hablar de este tipo de cosas era como decir malas palabras. ¿Sí? Entonces, yo de repente sentí, bueno, por lo menos si me hubiera quedado en Guatemala ya había avanzado, pero ahora resulta que vengo y me retrocede hasta otra parte en la cual, y económicamente retrocediendo, todo lo demás, y uno dice, y la gente lo mira a uno y dice, hermano, ¿y qué te ha pasado? ¿Por qué andas tan fregado, tan mal que andas? Y uno dice, ¿pero qué hice? Pues, ¿qué hice para que Dios realmente me haga esto y me retroceda hasta el momento en que ahora no tengo ni pisto para gasolina y antes tenía hasta 2 carros o tenía tarjeta de crédito y todo lo demás? ¿Por qué es que ahora voy para atrás? Mi negocio iba a probar, pero ahora va para atrás todo y como que dice va. Porque Dios te está llevando en esa dirección. Estás bajo la determinación y la decisión de Dios y esa dirección te lleva hacia un propósito, el propósito del alfarero, que lo que quiere hacer es reducirte para empezar de nuevo, porque puede ser que la vasija que estaba formando se está echando a perder. Y Dios en sus manos como alfarero, todas las veces que quiere reconstruir a una persona, no puede reconstruirlo si no lo reduce atrás y lo lleva a la nada para poder levantarlo nuevamente. Aún en nuestras propias enfermedades, si nos reducen esto físicamente, nos está levantando para un cuerpo glorioso en la presencia de Dios, donde tendremos una vida más. Vi un cuadro que pusieron en Facebook de una muchacha que está abrazando a Jesús, pero con una alegría increíble, o sea, lo abraza así y dice abajo, el primer día en el cielo. O sea, es la idea de que la expresión es que el primer día es un abrazo de que la logré, estoy con el Señor. Claro, cuando Dios viene y quiere llevarte en una dirección, hermanos, siempre incluye retroceso. Y eso así es. Es importante que entendamos que el retroceso es vital. A veces no hay que tenerle miedo a ese retroceso, por mucho que la gente se van a dar cuenta que más adelante, otra de las reglas del Mar Rojo es que la gente habla de vos y dice, este anda loco, este está mal, man. Porque Faraón dice de Israel, estos están perdidos, están encerrados, ellos mismos quieren encerrarse. Él está hablando y no se ha dado cuenta que es Dios quien está haciendo eso. A veces el retroceso es bueno, ¿no? ¿Sí? Porque tenemos que ver que Dios nos está llevando. Claro, a nadie le gusta pasar de tener a no tener, estar empleado a estar desempleado, estar con salud a no tener salud. Ahora, la segunda cosa, el indicador de la dirección de Dios es la expresión acampen. Ahí. Esto tiene que ver, la expresión acampar, es bien interesante la forma. La expresión vuelvan atrás es retroceder, pero la expresión acampen tiene que ver con que Dios dice, ok, bajen las maletas, declinen, la idea del verbo es sométanse, agáchense, estén en reposo, declinen las cosas que están haciendo. La idea es, ok, no puedes, ya te estoy llevando en una dirección hacia atrás, por más que quieras correr para adelante, Dios no te va a hacer correr para adelante. Entonces lo que tienes que hacer es llevarte por la corriente, dejar de, o sea, bajar, declinar, no te aflijas, dejarlo así. Que la gente diga que estás amargado, que tenés un problema, que estás mal, dale. Si Dios te manda a declinar y a acampar, hermano,
Creo que es una decisión muy sensata el hecho de dejar de estar batallando. Hay gente que está luchando con un futuro mejor, económico, y pareciera ser que no lo va a lograr. Y de hecho puede ser que la decisión de Dios sea: no te voy a dar una casa, no quiero darte una casa. ¿Por qué? Porque si te doy una casa te va a hacer loquito, ¿va? O sea, simple y sencillamente, no te voy a dar esto. Entonces, ¿qué hago? ¿Luchará el hombre contra Dios? No. Entonces Dios le dice: declinen, bájenle, déjense llevar hacia donde Dios quiere que los lleve. Es difícil, sí, es complicado, sí, es desagradable, horrible. Cuando alguien lo somete a uno y está en contra de su voluntad, no es bonito. Pero ¿qué es cuando Dios nos está sometiendo? La tercera cosa es junto al mar. Dios te manda a que retrocedas, a un retroceso, a que declines, pero que la segunda cosa es que enfrentes el mar. Ahora, cuando dice que enfrentes el mar, no estoy diciendo es que Dios le dijera a Moisés: va a pasar vos uno por uno nadando. La idea es: Dios te pone frente a algo que simple y sencillamente te hace sentir que no puedes. Te pone frente, va mirando, ahí está. ¿Sí? Así que mientras estamos retrocediendo y declinando y enfrentando tu mar rojo, debes entender que estás ahí por la dirección de Dios. Hermanos, estas reglas son difíciles, gracias, porque conllevan que muchas veces someten nuestra voluntad. Ahora, ¿qué si lo que te ha pasado es por tus propios errores? ¿Qué si el mar en donde estás encerrado fue tus propias metidas de pata? Bueno, en la voluntad de Dios para nosotros hay adaptabilidad compasiva. El hecho de que no hayamos estado en la voluntad de Dios para nosotros desde el principio no quiere decir que no podamos estar en ella ahora. Él puede comenzar desde el punto en que nosotros nos corrijamos. Después de una confesión y arrepentimiento genuino, podemos comenzar donde estemos con la primera regla de hermanos. Cuando Dios acomoda nuestra posición, debemos tener la certeza de que es una posición sabia y benéfica, aun cuando en nuestra terquedad y obstinación elegimos una posición lejos de Dios. Pero Dios siempre tiene eso. Ahora, A.W. Tozer, un escritor, dijo: para el Hijo de Dios no hay accidentes, Él viaja por un camino predeterminado. Ciertamente parece que le suceden accidentes y que el infortunio lo acosa, pero esos males aparentan ser tales y van a aparecerlo solo porque no podemos leer el guión secreto de la providencia escondida de Dios. Hay un guión que Dios está haciendo y lo está llevando. Esta idea se resume en lo que un autor pietista llamado Andrew Murray escribió cuando él estaba pasando por un tiempo muy difícil con respecto a la salud de su familia y de su hijo. Se sintió tan turbado que de inmediato tomó un papel y escribió en oración lo siguiente, y esto quiero que usted lo escuche bien. Lo siguiente que escribió, él dijo: Él me mantendrá aquí en su amor y me dará la gracia para portarme como su hijo. Bueno, perdón, primero dice: Él me trajo aquí, es por su voluntad que estoy en este aprieto, descansaré en este hecho. 2, Él me mantendrá aquí en su amor y me dará la gracia para portarme como su hijo. 3, luego Él hará de que esta prueba sea una bendición, sacar nuevamente cómo y cuándo Él lo sabe. Y resumió: déjenme decir que estoy aquí, porque Dios así lo decidió, bajo su cuidado, entrenado por Él para su tiempo. Hermanos, la primera regla que usted tiene que empezar a meditar y a rumiar en medio del mar y de sus imposibilidades, la intención de Dios es que usted esté donde está, y eso no lo va a poder quitar. Esa es una regla de las reglas cuando nos enfrentamos a las adversidades. Percátate que la intención de Dios es que estés donde estás. Y vamos a ver otras reglas. Vamos a orar. Padre, gracias. Les decimos esta mañana, y quiero pedirte, Señor, para que nuestros corazones puedan sentirse motivados y retados, Señor, con respecto
a los tiempos difíciles.